nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Alguno podrá estar sorprendido del color litúrgico que hoy la Iglesia pide que llevemos. Es el rojo porque celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Celebramos que el Señor, elevado en la cruz, ha pagado la deuda contraída por nuestro pecado. Celebramos que el pecado no tiene la última palabra en nuestra vida, que el amor de Dios es tan grande que permitió que su Hijo muriera en la cruz para salvarnos y redimirnos. Por lo tanto, con agradecimiento y también con humildad porque reconocemos que somos pecadores, guardamos un momento de silencio en el que pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que para salvar al género humano has querido que tu único Hijo soportara la cruz, concede a quienes hemos conocido en la tierra este misterio alcanzar en el cielo los premios de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa
destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y a una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He mirado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española qué distintas acepciones hay sobre el término exaltación, y hay una que es la que representa lo que los cristianos hoy celebramos. Dice así el diccionario: exaltación es el engrandecimiento de un sentimiento o emoción intensa. ¿Por qué celebramos los cristianos esta fiesta? ¿Es que amamos el dolor? ¿Es que nos gusta el sufrimiento? ¿Es que somos masoquistas? La exaltación de la Santa Cruz es la fiesta donde el agradecimiento que sentimos en el corazón nos hace expresar al Señor lo que sentimos, porque Él, siendo puro, porque Él, siendo el único limpio, se hizo pecado, muriendo en la cruz para salvarnos del pecado. Y necesariamente, como reacción ante ese acto de amor, nosotros tenemos que decir: gracias, Señor, me fío de ti. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido distintas órdenes religiosas cuya principal finalidad era consagrarse al Señor viviendo en pobreza, castidad y obediencia, y entregar su vida para redimir a los cautivos. Por ejemplo, los mercedarios y los teatinos. Muchos de ellos, cuando ya no tenían más dinero para pagar lo que valía rescatar a un preso, se quedaba el propio religioso en lugar de uno de los presos, para que ese preso, liberándolo, pudiera regresar a su casa. Lógicamente, normalmente los musulmanes no querían para nada al religioso, se quedaban con el religioso esperando que la orden recogiera dinero, fruto de la caridad, para pagar lo que valía el rescate del religioso. Ese es Cristo. Se ha convertido en aquel que ha condonado nuestra deuda contraída por nuestros pecados. Y
Y por lo tanto el cristiano no tiene con Dios una relación basada en el miedo, sino en el amor, en el agradecimiento. Una relación basada en que Dios me amó el primero. Aunque yo no le pedí ayuda, Él, que me había hecho a su imagen y semejanza, que me había dado el don de la libertad, en lugar de lavarse las manos y decir, pues has ido por el camino equivocado porque has querido, ahora atente a las consecuencias. En lugar de decir eso, lo que el Señor hizo, fruto de su misericordia y compasión, es permitir que su Hijo se encarnara y subiera a la cruz para salvarnos. Nosotros no amamos el dolor, amamos la cruz porque en esa cruz hemos sido redimidos. Amamos la cruz porque en esa cruz Cristo nos ha limpiado del pecado y de la mancha de nuestros pecados. Y por lo tanto, fruto del agradecimiento, hoy venimos a la iglesia a decirle al Señor, gracias. No merezco tu amor, pero lo necesito, porque soy débil y pobre. Por eso, queridos amigos, nuestra relación con Dios no puede estar basada en el miedo, sino al contrario, en el agradecimiento. Tampoco podemos tomar el pelo al Señor, porque el Señor no se merece que juguemos con Él, sino que, asumiendo nuestra debilidad, intentemos corresponderle como podamos. A veces acertaremos, en otras ocasiones, fruto de nuestra debilidad, tropezaremos y caeremos, pero ante todo, nuestro agradecimiento y nuestra confianza en Él hará que nos levantemos cuando hemos caído. Nosotros no exaltamos el sufrimiento ni el lugar de tortura. Exaltamos, fruto del agradecimiento, el amor de Dios que no permitió nuestra condenación, sino que envía a su Hijo al mundo para que todos se salven, porque Él no quiere la condenación del género humano. Esto es algo que muchos no entienden. Piensan que estamos locos, pero no es algo nuevo. Ya en tiempo de Cristo, cuando Él entregó la vida y la Iglesia apostólica inicia su caminar, la propia Escritura recoge que la cruz era un escándalo para los judíos, porque hay un pasaje del Antiguo Testamento que dice, maldito aquel que cuelgue en un árbol, y Cristo colgó en el árbol, en el madero de la cruz, y era una necedad para los romanos, porque seguir a un hombre que hubiera tenido éxito, a alguien que hubiera dirigido las legiones romanas y hubiera ganado batallas, o que hubiera tenido mucho dinero, tenía sentido. Pero seguir a una persona que había entregado su vida en la cruz era algo para ellos de necios. Nosotros decimos lo contrario. Seguir a Cristo es una suerte. Seguir a Cristo es lo mejor que nos ha ocurrido, porque Él nos da esperanza, porque Él nos da consuelo y porque nuestra vida tiene sentido, porque sabemos que hay alguien que nos sostiene, que es el Señor, para el que nuestro pecado y nuestra culpa no está por encima de su amor, sino que al contrario, su misericordia es tan grande que no quiere nuestra muerte, sino nuestra felicidad y nuestra salvación. En segundo lugar, la primera lectura nos recordaba que si en el Antiguo Testamento Moisés hizo ese estandarte, para que los que eran mordidos por la serpiente, al mirar el estandarte, encontraran la sanación, Cristo desde la cruz nos da también la sanación. Y por eso un cristiano nunca pierde la esperanza. Debería vivir la virtud de la esperanza, porque aun cuando a veces no se comprenda a sí mismo y haga aquello que sabe que no debe hacer, y tropiece una y otra vez, no perderá la confianza en el Señor, porque no ha puesto su esperanza en sus fuerzas, sino en el Señor. No cae en la decepción, porque no ha puesto su esperanza en su capacidad de amar, sino en el amor que Dios me tiene, que es el que me sostiene. Ojalá y no peques y no caigas, pero si has caído, ¿de qué te sirve darle la espalda a Dios? ¿Es que se van a solucionar así los problemas? Mira al crucificado, dirige tu mirada a Él y encontrarás en Él misericordia y la fuerza del amor para pedirle perdón, para seguir adelante y confiar en su gracia. Donde abundó el pecado, dirá San Pablo, sobreabundó la misericordia divina. Y si de algo podemos hacer gala a los católicos, no es de que seamos perfectos, porque todos nosotros que tenemos conciencia sabemos cuáles son nuestras faltas. Si de algo podemos nosotros gloriarnos, es de que hay alguien que nos sostiene, inmerecida y gratuitamente, pero nos sostiene, que es Cristo.
A Dios no le espanta tu miseria. ¿Qué le duele a Dios? Que juegues con Él, tu tibieza. Que sabiendo que eres débil, no reces más. Que sabiendo que eres débil, no luches, viniendo más a misa, confesándote con más frecuencia, no luches por llenarte del amor de Dios. Y pienses a veces que solo con tus fuerzas lo vas a lograr, o a veces caigas en la desesperanza, porque por más que lo intentas, tropiezas 1 y 100 veces. Mira la cruz. En esa cruz encontrarás respuestas. En esa cruz encontrarás consuelo. En esa cruz encontrarás la luz necesaria para salir de la tiniebla y por lo tanto vivir en la libertad de los hijos de Dios. ¿Has caído? Levántate, no tengas miedo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. Y la tercera enseñanza que nos enseña el Evangelio y la fiesta de hoy es que todos nosotros tenemos cruces. Esas cruces, que son un misterio, porque muchas veces no las comprendemos, pueden ser cruces que son fruto de la enfermedad, o de los problemas conyugales, o de las dificultades en la educación de los hijos. Otras veces esas cruces son cruces personales, porque me encuentro tan débil que tropiezo 1 y 100 veces. Lleva tu cruz, no la abandones. Tu cruz es ese arma que el Señor ha permitido en tu vida para mostrarle a Él que crees en el amor. Nosotros no llevamos la cruz como los estoicos porque toca. Nosotros damos un sentido cristiano a esa cruz para colaborar con Cristo en la obra de la salvación. Y cuando yo como cristiano ofrezco al Señor mi enfermedad, estoy colaborando con Cristo como miembro que soy de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, en la obra de la salvación. ¿A nadie le gusta el dolor? Por supuesto que no. Si tienes una enfermedad, ve al médico. No es que el Señor quiera que no vayas al médico y que te aguantes, no, ve al médico. Pero hasta que esa cruz se pase, ofrécela al Señor. Ofrécela al Señor por Él, como Él subió a la cruz por ti. Y cuando tú dices por ti, Señor, esa cruz se convierte en una ofrenda agradable al Padre. Y de esa manera encuentras consuelo. Dice Jesús, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y añade, cargad con mi cruz, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Y uno puede pensar, pero si llevo una cruz que pesa tantísimo, ¿cómo voy a cargar con otro yugo más? Cuando pones amor, esa cruz se transforma, porque no llevas tú solo la cruz. Al poner amor en ese dolor, en esa enfermedad, en ese cuidado de los enfermos, en aceptar porque no te comprendes a ti mismo y que caes 1 y 100 veces, el Señor acude como cirineo a ayudarte a llevar la cruz. Y el peso entonces se comparte, porque no lo llevas tú solo, lo lleva también el Señor contigo. Se convierte en tu cirineo, que te auxilia, que te da fuerzas y que te ayuda a seguir adelante. Nosotros no amamos el dolor, amamos al amor. Y por eso seguimos a Cristo, que es el camino que nos lleva a la vida. Y cuando tenemos problemas, en lugar de huir de ellos o llevar los problemas porque sí, los ofrecemos al Señor y le decimos, Señor, por ti, dándole un sentido cristiano al sufrimiento, a la cruz o al dolor. En cierta ocasión, y termino, el Señor se apareció a sus discípulos, pero faltaba uno. Bueno, faltaban 2. Por una parte faltaba Judas el traidor, que se había quitado la vida, fruto de la desesperación y falta de confianza en Dios. Y faltaba también, como todos sabéis, aquel que no confiaba en sus compañeros, que dijo, si no meto la mano en los agujeros de los clavos, si no veo el costado la herida en el costado, no lo veo. Tomás el incrédulo. Y entonces el Señor, cuando se vuelve a aparecer, le dice, ven Tomás, aquí tienes mis manos, métela en el agujero de los clavos y del costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Cuando tú llevas la cruz por amor, cuando tú en lugar de desesperarte y rebelarte contra Dios ante las cruces y problemas de la vida, los ofreces, eres luz y eres otro Cristo, que estás enseñando tus heridas y que estás iluminando al que pasa a tu lado. Y se preguntarán los que están a tu lado, ¿y por qué tiene paz si tiene una enfermedad grave? ¿O por qué tiene esperanza si ha perdido un ser querido? Y encontrarán en Cristo la luz que tú les transmites, porque es el Señor el que te da fuerzas. Aprendamos a ser otros Cristos,
amando el amor, dándole un sentido cristiano a todo lo que nos ocurre en la vida. Que sea así. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo. Pedimos por la paz, sobre todo en Ucrania y en Gaza. Roguemos al Señor. Pedimos también por España, para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida y todos seamos iguales ante la ley. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre. Roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el crecimiento de toda su santa Iglesia. Señor, que nos limpie de toda culpa esta oblación, la misma que en el ara de la cruz quitó el pecado del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol, fuera en un árbol vencido, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Finita, Teresa, Juan Pablo, Sandeni, Esther Jazmín, Ana Elena, Marco Antonio, Federico y Javier, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Algunos llevan colgado del cuello amuletos o se ponen la camiseta de su equipo de fútbol o de baloncesto para expresar de esa manera que pertenecen a ese equipo o son seguidores de ese equipo. Nosotros somos seguidores del crucificado. No amamos el dolor,
Amamos al amor de los amores, a aquel que se hizo dolor para liberarte del pecado, a aquel que con su muerte en la cruz condonó la deuda contraída por tus miserias, pecados y faltas. Por lo tanto, venimos con gratitud a decirle al Señor que no nos merecemos su amor, pero que necesitamos su misericordia. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados en tu sagrado banquete, te pedimos, Señor Jesucristo, que lleves a la gloria de la resurrección a los que has redimido mediante el leño de la cruz vivificadora. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a la Virgen María por nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce
seamos